quiero hablarte un poco sobre la experiencia que yo he tenido trabajando con full frame. Llevo ya 6 meses que hice el cambio a este sistema, me pasé a una Canon 6D y te quiero contar más o menos cómo ha ido siendo lo que yo me he encontrado y sobre todo para quiénes son estas cámaras de full frame. Si tú estás en esta pregunta de decir, bueno, me convendrá, la compro o no la compro y esto, te voy a empezar con el final, con el resumen, y sería que es una chulada estar trabajando con full frame. Es maravilloso, es mágico, es místico y musical. Y yo no le veo ninguna razón por la que no deberías de estarte saltando al full frame. Creo que vas a ganar muchísimo y que no vas a extrañar nada de la cuestión del sensor recortado. Ahora vamos a empezar con un poquito más de detalles y lo primero que quiero que tomes en consideración y que tengas bien en cuenta es que yo normalmente trabajo en situaciones de muy poca luz. Piensa en eventos sociales, conciertos, fiestas en la noche, cosas por el estilo, y ten en cuenta eso porque mis opiniones pues obviamente van a ser tendenciosas respecto a eso. Yo no tomo fotos de paisajes, ni de bodegones, ni cosas por el estilo, entonces no te puedo decir sobre eso y no voy a estar hablando con un panorama general, sino que voy a estar hablando con un panorama de las experiencias que he tenido. Bueno, eso y retratos es lo que tomo, ¿ok? Entonces así eso va a estar un poquito más enfocado. Ahora sí, con los detalles. Lo primero que yo encuentro con el full frame, bueno, fueron 4 cosas en realidad. Rangos dinámicos más grandes, más profundidad de color, más profundidad en términos de luz y de sombras, sobre todo para estar rescatando sombras, un bokeh más marcado y la maravilla de estar trabajando con ISOs altos. Y voy a empezar con la cuestión de los ISOs altos porque es genial, es maravilloso estar trabajando con este sistema. Y entonces tengo un amigo para que te des una idea, tengo un amigo que no le gusta mucho el ruido, que tiene como un poco de miedo de estar trabajando con ISO, y aún así él se avienta a estar trabajando hasta 8000 de ISO. Si él se quiere sentir muy hardcore y se quiere sentir que está trabajando así en el límite y toda la onda, le sube a 10,000, ¿ok? Ahora, se me hace chistoso esto por haber estado trabajando ya con el full frame y decir, oye, 10,000 no es nada. O, bueno, no es nada. Eso es relativo. Pero aún así, para que te des una idea de que incluso una persona que le tiene un poco de miedo al ruido está trabajando en ISOs muy altos. Y si nunca has usado full frame, es que es una chulada estar trabajando con este sistema. Digo, yo me acuerdo estar con el sensor recortado. Lo más que yo me llegaba a aventar era 3200. Si llegué a ISO 6400, han de haber sido 2 veces en toda la vida que llevo tomando fotografías, porque ya era difícil, es difícil. Incluso hay gente que no va a llegar a 3200 en un sensor recortado del pavor que le tienen al ruido, pero yo no le tengo miedo al ruido, y entonces en este caso incluso alguien que tiene miedo al ruido llega a 8000. Yo he llegado sin problemas a 10,000, a 12,000, he tomado fotos a 25,600 y no siempre, pero ya sin el miedo que yo sentía antes. Lo primero que yo hice fue tomar fotos a 12,800 y a 25,600 e hice una impresión en tabloide para ver cómo se comportaba esto. Y la verdad es que es más que aceptable, es muy tolerable. Yo creo que la gente exagera cuando está hablando sobre ese tipo del ruido, porque de ese tipo así tan mal cuando está hablando del ruido, porque una impresión en tabloide, por ejemplo, tú no vas a estar viendo el tabloide así no vas a estar aquí pegado así viendo con una lupa tu foto, te tienes que alejar y se ve menos el ruido, ¿ok? Y a la gente que no sabe nada de fotografía, que no está metida en eso, yo le enseño las dos y me dicen, órale, ¿no? O sea, se ve igual. Y hasta que yo no les digo, oye, pero ¿no ves esos puntitos? Sí es cierto, tiene puntitos, las dos tienen puntitos. Pero no me dicen, es claro que esta tiene una densidad de puntitos más grande que la otra porque se comportó mejor el ruido o peor. No lo ven, ¿ok? No les interesa, pero bueno, eso ya es otro video. Entonces el chiste es que a mí lo que más me llamó la atención fue justamente estar trabajando con ISOs altos y no me decepcionó esta cámara. De hecho me sigue sorprendiendo en esa cuestión. Pero ten en cuenta las situaciones en las que yo me desenvuelvo. Conciertos, eventos sociales, foto nocturna, fotos en la noche, eventos en la noche, cosas así. Ten eso en cuenta porque así eso va a estar de manera tendenciosa mis opiniones y mis experiencias, obviamente. Ahora, lo siguiente entonces fue, ¿qué te decía? Rango dinámico, profundidad de color, profundidad de sombras y en términos de información, ahorita lo voy a hablar un poquito más, y bokeh, eso era lo que íbamos a platicar. Entonces, el rango dinámico
Llego, empiezo a tomar fotos en algunas situaciones que son de contraluz, no contraluces extremos, pero sí ya son de contraluz, y veo que tengo detalle en sombras y un poquito de detalle en luces altas. Y entonces ahí es la primera vez que digo, oye, sí es cierto que con esto del full frame sí tienes un rango dinámico más grande, no es broma y sí se nota. Entonces esa fue la primera gran sorpresa que me llevo. La otra es la profundidad de color. Y cuando hablo de profundidad de color estoy hablando en información, tanto de bits, bytes, lo que sea, pero también en términos como más objetivos de que los colores son más ricos, son más profundos, son más vivos, al punto de que hay fotos que yo veo en RAW directamente y que digo, oye, es que ya no le tengo que mover, o sea, la podría exportar así directo. A lo mejor y le meto un puntito, dos puntitos más de contraste, pero todo es maravilloso y es genial, la puedo dejar así. Entonces, a ese nivel de viveza y de ricura de color, te lo vas a estar encontrando en full frame, pero también y esto va enfocado a los que hacen más postproceso, en caso de que tú estés haciendo postproceso en términos de color, tú ya has visto que de repente es muy fácil que aparezcan artefactos o se hagan cosas raras ahí en el color, que se degrade de manera muy rápida, y con la 6D tienes y el full frame yo creo en general, tienes una libertad muchísimo más grande para poder estar trabajando con eso. Entonces eso también fue una gran sorpresa. Hay más información también en términos de luz para poder estar recuperando las sombras de una manera más sencilla, y estas dos cosas se unen porque tú has visto que cuando tú estás recuperando esto, sobre todo conforme se empieza a volver extremo el caso, es muy fácil que los colores se vuelvan cenizos. ¿Ok? O las sombras se vuelvan cenizas y pasan ahí cosas muy raras. Con la 6D es muy difícil que tú te vayas a estar encontrando eso, a no ser que sea de veras algo rudo, pero te estoy hablando de que tienes que estar trabajando con más de 2 puntos de exposición en Lightroom. Pero si estás ya en 2 puntos, si estás más de 1.5 trabajando de exposición con Lightroom, es que la foto la tomaste mal, ¿ok? O sea, la regaste y la debiste de haber tomado otra vez, no la deberías de estar conservando. Entonces, pues yo ya no me he vuelto a encontrar con esta cuestión de decir, ay, mis colores se van a volver cenizos o algo por el estilo. Y la otra, el bokeh. Alguna vez había leído un artículo en el que decía que el bokeh no cambia mucho porque, nota cultural, el bokeh está muy relacionado con el tamaño del sensor. Y entonces ellos llegaban a la conclusión de que no se nota mucho, pero no es cierto, sí se nota, eso es una mentira. Sí se nota la diferencia del bokeh, es más cremoso y es más bonito y es más marcado. A lo mejor y yo lo veo más porque yo normalmente trabajo con aperturas muy grandes en el rango de 2 a 2.8, rara vez voy a pasar de eso, entonces puede ser que yo lo note más, pero sí se nota el cambio en el bokeh. Entonces esa fue otra sorpresa muy padre que yo me llegué a encontrar. La única decepción que tuve, pero no del full frame, sino del equipo, tiene que ver con la cuestión del foco. En definitiva, el foco de la 6D no es de lo mejor que hay. Ahora, es muy trabajable, o sea, sí puedes estar trabajando. A mí no me ha impedido esa cuestión estar trabajando en bodas y eso, entonces quiero que lo tengas eso muy en cuenta para que veas las cosas en perspectiva, porque creo que sí exagera la gente cuando dice que no es bueno. O sea, hay algunos que dicen, no, mejor vete a, o sea, ya la 5D, porque la 6D, solo para cosas así, si alguien no se mueve, ¿no? Casi te dicen, si vas a tomar un bodegón, vete con la 6D. Si no, el sistema de enfoque te va a arruinar la vida. Y no es cierto, la verdad es que sí puedes estar trabajando con eso. Por eso la única razón, la única circunstancia en la que yo te decía que a lo mejor y te diría, sabes que piensa en otro equipo, es con deportes, pero deportes de verdad, fútbol, básquetbol, estás ahí en medio del estadio tomando fotos, ¿no? Tienes que seguir a un jugador ahí corriendo. Ahí sí sería cuestión de ver qué tan bueno es el sistema de enfoque de la 5D o quedarte con una 7D. Pero de ahí en fuera no es cierto. Eso es una exageración. Funciona muy bien conciertos y bodas. Yo no he tenido realmente problema, pero sí se nota la diferencia. Hay veces que yo incluso he pensado que la T3 sí era más rápida para enfocar que la 6D, a pesar de que es un modelo tan viejo y eso. Pero pueden ser mis ansias, ¿ok? O sea, pueden ser mis nervios. No hice realmente pruebas para estar viendo ahí con un cronómetro y decir, oh, veamos qué tan rápido enfoca la cámara. No lo hice. Entonces, también eso tenlo en cuenta, de que tan no es molesto o no es tan malo, que tampoco me vi en la necesidad de decir, ay, quiero hacer más pruebas para indagar en esto, ¿no? Entonces, sí se puede trabajar muy bien con ese sistema, pero
Ten en cuenta que tampoco es el más rápido del mercado. Acuérdate de que los puntos de enfoque de la 6D, solo el del centro es de punto de cruz. Todos los demás son normales. Y, por ejemplo, la 50D, que es una cámara también ya viejita, yo por ahí la tengo, todos sus puntos son de cruz. Y sí se nota que enfoca mucho más rápido en situaciones de poca luz que la 6D. Pero vamos, que tampoco es que te vayas a morir o algo por el estilo. Siempre hay una manera en la que tú puedes estar arreglando este tipo de situaciones. Pero es la única decepción que me llegué a llevar. Y aún así que me llevé, entre comillas, porque ya era esperado. O sea, ya sabía que no iba a tener un magnífico sistema de foco. Pero con todo lo demás que gané, la verdad es que estoy más que feliz con una full frame. Y ahorita, sabiendo lo que sé, la verdad creo que me tardé en estar cambiando a full frame. Así que si tú eres alguien que está trabajando en estas condiciones de poca luz, yo recomendaría que tus inversiones fueran del tipo, primero, lentes luminosos, los lentes luminosos que necesites, y después sáltate lo más rápido posible a full frame. No te vas a estar arrepintiendo. Si no eres alguien que está trabajando en este tipo de situaciones, por ejemplo, yo no tengo experiencia trabajando en términos de paisajes. Por ejemplo, no soy un fotógrafo de naturaleza o algo así. He tomado fotos en la naturaleza y he tomado fotos de paisajes, pero no me dedico a eso. Entonces tampoco me hagas mucho caso. Pero yo me visualizo como un fotógrafo de esos, que puedo tener mi tripié para estar supliendo mis exposiciones, que puedo estar, por ejemplo, un fotógrafo urbano y estoy en la calle a las 12 del día, en la hora dorada, cosas por el estilo. No me imagino yo necesitando una full frame. Si eres alguien que, por ejemplo, va a los eventos, pero tú sabes manejar perfecto tu flash y más bien iluminas todo el lugar con tus flashes para tu estilo de fotografía, tampoco yo creo que sería necesario hacer el cambio a full frame. Ahora, si tú tienes el dinero, en definitiva, ahí sí ya, hazlo, o sea, cámbiala, no va a haber problema. Digo, yo estoy pensando más porque la mayoría de nosotros estamos apretados y no es así como que despiertes y digas, oh, ¿qué quiero? Creo que quiero una full frame, ¿no? Entonces, bajo esas situaciones yo estoy hablando. Pero entonces, si no eres alguien que necesita todas estas cosas, la verdad yo creo que puedes sobrevivir con tu cámara de sensor recortado. De lo contrario, sí sería, ahora que lo veo hacia atrás en retrospectiva, me tardé en estar cambiando a full frame y creo que mi vida hubiera sido muchísimo más sencilla si me hubiera aventado a hacer esta inversión desde antes, ¿no? Entonces, pues ya, eso es todo.